tal? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, perdón. Había hecho una prueba, pero se ve que no era la buena prueba y pensé que estaba como anfitriona, así que ahora esperamos un minutito a ver que todos puedan ingresar los que estaban esperando. Buenas. Hola, hola. Hola, profe. Hola, Juliana. Hola, profe. Hola. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ir empezando entonces. Bueno, bueno, siguen llegando. Bueno, la idea de hoy, a ver, como dijimos la semana pasada, tanto en la clase virtual como después, el día jueves, en la clase presencial, esta es la última clase de esta materia. Acá sobre todo vamos a conversar un poquitito, algunas cositas acerca del cierre de la asignatura y volver a hacer como una visión de conjunto del programa, algo en lo que hemos insistido bastante. A mí me parece que es importante que puedan tener esa visión. Y después vamos a conversar ya sobre la consigna del trabajo final. Y sobre el trabajo final y cómo presentarlo y cómo lo vamos a evaluar y todas esas cuestiones. Bien, entonces, algunas cuestiones generales acerca de el programa, y voy a empezar primero por las dos últimas unidades, que son las dos unidades más nuevas, es nuestra, como nosotros ya les comentamos, es la primera cohorte, es decir, la primera experiencia que nosotros hicimos con Rosana de incluir estos temas en el dictado de esta asignatura, con la idea de que esto fue como una especie de experiencia piloto, de prueba, con la idea de que estos temas vayan tomando cada vez más relevancia en lo que sigue de esta asignatura. De modo tal que esta asignatura, que primero en su historia está relacionada con un taller de análisis y comprensión de enunciados de problemas, sí,
Aidan. Bien, no los usamos de conejillos, pero ustedes saben que, bueno, yo creo que si hay algo que tiene muy valioso la carrera en la que ustedes están, la licenciatura en sistemas, es que es una carrera que está como continuamente en un proceso de mejora y de transformación. Dado que se trata de una carrera evaluada por CONEAU, es decir, hay organismos nacionales que se encargan de evaluar la calidad de las carreras, de ciertas carreras que se supone que su título certifica competencias y habilidades que son de interés público y que también pueden implicar un riesgo, ¿no? Es decir, el ejercicio de la profesión de un licenciado en sistemas implica a veces ciertas acciones que pueden ser de riesgo, ya sea de riesgo para la seguridad de una empresa o de una institución o del Estado, como también para las personas. Entonces, estas carreras que se llaman carreras evaluables o carreras en la jerga, digamos, de la universidad, son carreras del artículo 43, porque ese es el artículo especial que dice que todas las carreras que están mencionadas en ese artículo de la ley deben ser evaluadas, deben pasar por un proceso de evaluación de entidades que certifican la calidad. Entre esas, la más importante es la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación de las actividades universitarias, de las carreras universitarias. Bien, entonces, como ustedes están en una carrera de este tipo, y particularmente en esta universidad, siempre la carrera ha tratado de mejorar continuamente su plan, de modo tal que ustedes están en un contexto en el que las asignaturas adentro del plan tenemos libertad para ir modificando los contenidos a medida que va cambiando el contexto de la disciplina. Si esto que digo suena muy difícil, me lo dicen, porque a veces no me doy cuenta y por ahí uso palabras que no son las más comunes, pero creo que se entiende. Entonces, nosotros dentro de esta asignatura, lo que vamos haciendo, como les decía, desde su surgimiento como una materia hija de o vinculada con ese taller de análisis y comprensión de enunciados de problemas, tenía mucho contenido relacionado con la comprensión de los enunciados, ¿sí? Nuestra unidad 2, que es la unidad de comprensión de enunciados de problemas matemáticos, y sigue siendo un poco, pero era la de más peso dentro de la asignatura, muy relacionada con la materia matemática, que tampoco era igual que esto que ustedes cursaron. Y no quiere decir que sean conejillos de indias, pero el programa de matemática también se va reformulando. Y también muy ligada a programación. Y nosotros, digamos, a lo largo de estos últimos años que ha habido una modificación de plan, empezaron a aparecer otras asignaturas como la de, ¿cómo se llama? Introducción a los sistemas de información. Y también programación se dividió un poco en dos, de manera tal que la 1 es un poco más introductoria. En fin, y esta materia va perfilándose en ese sentido. Por eso, la idea es que se transforme en una materia que tenga más contenidos disciplinares relacionados con lenguajes, modelos de lenguajes, ciencia de datos, inteligencia artificial, todas cuestiones donde el lenguaje natural tiene un peso, ¿no? Que por cómo está evolucionando, ¿no? La informática, la ciencia informática, cada vez más está en el centro de la formación, el lenguaje. ¿Sí?
procesamiento del lenguaje natural, grandes modelos de lenguaje, algoritmos de procesamiento, etcétera. Todo lo que también engloba la ciencia de datos es algo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, para ese lado nos movimos. Y estas dos últimas unidades son una marca de esta nueva perspectiva. Así que sí, ustedes son los primeros en haber seguido este programa. Y algo que revisando los trabajos de recuperación de la unidad de prompts que les quería decir, es que la idea de esa unidad es que ustedes puedan ser primero usuarios más expertos de lo que son. Es decir, todos manejamos la inteligencia artificial, todos le pedimos cosas a la inteligencia artificial, no todos escribimos prompts para pedirles cosas a la inteligencia artificial, a las distintas inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, ¿es lo mismo? Sí y no. Y eso tratamos de mostrarles. Eso tratamos de mostrarles. ¿Puedo obtener resultados buenos igual, aunque no escriba un prompt tan bueno? Sí, ustedes mismos lo comprobaron. ¿Por qué? Y bueno, porque esos motores, esas inteligencias artificiales, son muy colaborativas con los usuarios, ¿no? Y eso es algo que se perfecciona a una velocidad increíble. Entonces, su capacidad de comprender el lenguaje natural, comprender cada vez más cosas, incluso, aunque no lo digamos tan bien, incluso algunas cuestiones ambiguas, las resuelve y las resuelve del lado bueno, digamos, para el lado que nosotros teníamos la intención de preguntar, incluso algunas cuestiones muy regionales, muy solamente de Argentina, muy solamente de esta región de Argentina, las puede resolver. Si bien eso es verdad, es completamente distinto ser un usuario de la inteligencia artificial que construye prompts y más aún que construye buenos prompts que ser un usuario completamente inexperto. El otro día leía un artículo que tenía que ver con cuestiones de ecología, que seguramente ustedes también conocen o también les puede haber llegado, y decía cuánto más gasto de procesamiento y por lo tanto cuánto más gasto para el medio ambiente implica para una inteligencia artificial resolver un prompt malo que un prompt bueno. Bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? También lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que tratar la idea de esa unidad, es ponerlos a pensar como futuros profesionales de sistemas, no cualquier usuario. Entonces, no da lo mismo. Entonces, por ejemplo, algunas de las reformulaciones que ustedes planteaban en los prompts, por cumplir con la consigna de reformular, ¿no? Era simplemente referido a la extensión. Como que lo único que pudieron observar del resultado del prompt que habían puesto primero era si la respuesta era muy larga o muy corta, nada más. Y entonces reformulaban y le pedían un nuevo resultado, volvían a poner a trabajar a ese motor, ¿sí? Simplemente para que haga algo más corto, cuando a veces había detalles que si uno observa bien el resultado, son merecedores de una reformulación. Es decir, son merecedores de poner de vuelta a trabajar a ese motor. Y no, digamos, inútilmente. Simplemente por más largo o más corto. ¿Por qué? Bueno, porque no era ese el objetivo. Y si hubiera sido el objetivo una determinada extensión, hay que ponerla en el prompt inicial. Vamos a suponer que ustedes tienen que incluir una respuesta en un lugar que les requiere
800 caracteres, bueno, se pone en el prompt y ya está ahí la extensión. Bueno, estas reflexiones con respecto a la unidad de prompt y un poco más amplia, la unidad de procesamiento del lenguaje natural, que me parece que ojalá los haya hecho repensar en ciertas cuestiones de nuestra primera unidad, la unidad 1, como por ejemplo, cómo se puede resolver una ambigüedad. Esa ambigüedad, ¿de qué tipo puede ser? Si es una ambigüedad semántica, entonces, si es una ambigüedad semántica por como ponía el ejemplo también en la clase que dio Rosana, por el significado de la palabra banco, vamos a suponer, o si es una ambigüedad sintáctica o estructural, cuando decíamos, por ejemplo, ella entró a la cocina sucia, donde no se sabe si sucia es ella o es la cocina. Y eso es muy distinto de que la palabra banco sea significativamente, digamos, polivalente, que tenga más de un valor en su significado. ¿Sí? Bueno, estoy retomando acá y estoy haciendo algunas conexiones entre lo último que hablamos, que expuso Rosana en sus clases de procesamiento del lenguaje natural, con la unidad 1, para darles alguna pista también acerca de la resolución, acerca de algunas consignas. Que ahora, entonces, dicho esto, vamos a empezar a ver esa consigna. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? No tiene que ser pregunta. Comentario, reflexión, lo que quieran. Bueno, somos muchísimos. Realmente, bueno, Anthony, realmente son muchos los que han llegado a esta altura del cursado, muchos más de lo que suele ocurrir. Seguramente para la próxima edición de esta materia también tendremos que ajustar un poco los instrumentos de evaluación, así que en ese sentido creo que, bueno, se pueden considerar afortunados, porque han participado de un cursado que ha sido muy benévolo, ¿sí? Y además que creo que es la última vez que yo voy a dar esta materia. Seguramente para el año que viene ya se va a haber resuelto mi jubilación y no voy a seguir yo al final de esta cátedra, al frente de esta cátedra. Así que, bueno, nada, es eso este cursado. Tiene todas estas características que yo acabo de resumir. Bueno, dicho esto, ¿de qué se trata esta actividad final evaluativa? Esta actividad final evaluativa, ¿todos pudieron ver en el aula virtual las consignas? Yo no, profe. Bueno, entonces voy a compartir voy a compartir pantalla. A ver si es esta. Vamos a ver. Bien. Esta es el documento en el Drive. Ustedes lo tienen en formato PDF en el aula virtual. Así que lo van a ver como un PDF. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en la producción de un video, dice podcast, pero quiero que me escuchen bien, después está aclarado, pero no quisiera que empezaran en el grupo a preguntar 10 preguntas para una cosa. Entonces, se trata de producir un podcast con un
formato que puede ser variado, pero que siempre tiene que incluir un video en el que se vean, en el que aparezcan los integrantes del grupo hablando. Pueden acompañarse de una presentación, si lo necesitan, por ejemplo, una presentación de Google, que son las más comunes y a las que todos tenemos acceso desde nuestro celular, o pueden hacerlo por cualquier otro medio que ustedes tengan, conozcan, les resulte práctico para grabar un video. Van a trabajar en grupos de 2 integrantes. Habilitamos la selección de grupos libre en el aula virtual. Si hay problemas con esta selección de grupos, esperen a terminar con todo esto para plantear esos problemas. Entonces voy a explicar primero bien lo de la consigna, les voy a mostrar dónde lo van a compartir y recién después vamos a ver, no tengo con quién hacer grupo, no pude, no me salió cómo crear el grupo, eso para lo último. Entonces van a trabajar en grupos de 2 integrantes y yo los grupos los voy a ver en el aula virtual. Cada grupo tiene que seleccionar uno de los temas propuestos. Ustedes van a ver que los temas van a poder ser seleccionados o van a tener que ser seleccionados por 2 grupos. Es decir, cada tema va a ser tratado por más de un grupo. ¿Sí? Tema 1, por ejemplo, lo elige el grupo 1 y el grupo 3. Así todos, porque si no necesitaríamos proponer 100 consignas y no es el caso. Son 45 las consignas. Puede ser que algún grupo, alguna consigna sea elegida por más de 2 grupos, lo vemos al final. Entonces, seleccionar uno de los temas propuestos para desarrollar un video breve en formato de podcast con una duración máxima de 5 minutos. Sé que para algunos de ustedes 5 minutos es una eternidad, quizás para la mayoría, pero para algunos puede ser breve. Bueno, este video tiene una duración máxima de 5 minutos. El objetivo de este podcast en video es explicar, digo podcast porque el podcast se reconoce más fácilmente, creo yo, como un formato de diálogo, ¿no? En general hay como una especie de presentador o de entrevistador que le hace preguntas a otro que es el que responde. ¿Sí? Lo que quiere decir acá es que se tienen que ver las participaciones de los 2 integrantes del grupo. Ya sea que se respete estrictamente ese formato con un modelo un poco como de entrevista, como si no, libremente. Habla uno primero de un tema y otro después de otro aspecto de ese tema. El objetivo es explicar con claridad el tema elegido, proponer ejemplos, conectarlos con otros contenidos de la materia o agregar reflexiones propias. ¿Sí? Para completar la actividad van a necesitar investigar un poco sobre el tema. Hay algo en las clases, pero pueden necesitar bibliografía adicional. Me la piden. Acá me falta un puntito que lo voy a agregar ya. Bien. O lo buscan ustedes, pueden consultarnos acerca de si eso que encontraron está bien, si es suficiente, si nos parece que puede ir para otro lado. Tienen libertad de hacer ustedes la búsqueda a partir de las palabras clave que aparecieron en las clases, ¿sí? No hagan una búsqueda súper general para encontrar información mala, información basura. Hagan una búsqueda guiada por las palabras clave que las pueden encontrar en las clases, ¿sí? Pero van a tener que investigar un poco. No es todo lo que está en las clases, ¿sí? Si no encuentran, nos pueden consultar. Una vez que elijan el tema, tienen que poner el nombre del grupo, ¿sí? O el nombre del grupo y los integrantes de ese grupo en la planilla cuyo link figura ahí. La planilla
tiene este formato, ¿sí? Entonces, acá están las consignas, ¿sí? Tienen que poner el número o el nombre que le hayan puesto al grupo, son libres de poner número o nombre, cuáles son los integrantes y como ven, para cada consigna hay 2 columnas de grupo. Si ven que ya está completa la columna porque ya están los 2 grupos, entonces no toman esa consigna. Van a buscar otra. Bueno, entonces seguimos. Esta actividad es de carácter evaluativo y requiere el trabajo conjunto y equilibrado de ambos integrantes del grupo. La producción final debe entregarse en formato de video acompañada del nombre del grupo, los nombres de los integrantes y se subirá al Padlet que está en el aula virtual, que ahora se los voy a mostrar. Muchos de ustedes ya lo habrán visto en la unidad número 4. Ustedes tienen casi al final de esa unidad este Padlet. Como ustedes ven acá, el Padlet, para los que no han trabajado nunca con un Padlet, que es un muro donde se postean o se publican cosas, hay un signo más. Acá no sé si todo se va a ver, sí, creo que sí. Hay un signo más y acá ustedes pueden poner el título y acá tienen para subir un archivo que ya hayan grabado, pero también para directamente habilitar la cámara y grabar desde acá. Si alguno de ustedes no tiene una herramienta de grabación, esperen que voy acá, admitir, vuelvo. Si alguno de ustedes no tiene, no consigue, le resulta muy difícil, acá dentro mismo del aula virtual y del Padlet, pueden habilitar la cámara. Claro, tienen que tener una cámara funcionando en su dispositivo, ya sea que sea su computadora personal o su celular o alguna tablet o lo que tengan, ¿no? Bueno, pero lo pueden hacer directamente de acá. Acá ponen un título y aquí abajo tienen para agregar texto, como por ejemplo los integrantes de ese grupo. ¿Sí? Bien. Las consignas. ¿Cuáles son las consignas? Vamos a leer rapidito. Esperen, que voy a admitir a otra persona. Vuelvo aquí. Entonces, ¿cuáles son las consignas? Las leo rapidito para que cualquier cosa me pregunte. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural y por qué es importante en informática? ¿Qué tareas puede resolver el procesamiento del lenguaje natural hoy en día? Ejemplos concretos de uso. ¿Cuál es la relación entre el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial? ¿Qué es un modelo de lenguaje y cómo funciona? ¿Qué significa que un gran modelo de lenguaje no busca respuestas almacenadas, sino que las genera? Eso de qué significa que sea generativo, lo dijo Rosana, lo tienen que investigar, no va a estar en el documento de clase. Ahí pueden buscar las palabras clave, como les dije. ¿Qué diferencias hay entre BERT y GPT o GPT? ¿Qué puede hacer cada uno? ¿Qué significa que BERT sea bidireccional? ¿Qué es la tokenización y cómo se aplica a una oración? Acá seguramente van a tener que mostrar ejemplos. ¿Cómo funciona la lematización? Ejemplos simples. ¿Qué es la derivación o stemming y en qué se diferencia de la lematización? Todos temas trabajados en clases. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. No las voy a leer a todas. Estoy en las nubes. ¿Cómo se analiza esta frase desde procesamiento del lenguaje natural? Exactamente la frase que se trabajó en la clase. Ustedes pueden, por ejemplo, compararla con otra. A ver, el tema es el siguiente. Bueno, las van a leer después completas, son un montón, porque es importante entender cómo funciona un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje. Si vamos a usar herramientas como ChatGPT,
qué tipos de datos se usan para entrenar un modelo de lenguaje y por qué es importante esa selección. Bien, a ver, lo que es importante las pueden leer todas después con tranquilidad. ¿Qué es importante en este punto? A ver, relacionen estas preguntas con la necesidad de investigar un poco sobre el tema y grabar un video que tenga un video breve en formato podcast que tenga una duración máxima de 5 minutos. No dice mínima, pero obviamente que ustedes no pueden grabar un video para decir qué es el procesamiento del lenguaje y por qué es importante en informática. Y el procesamiento del lenguaje natural es lo que hacen los algoritmos que analizan el lenguaje natural para dar una respuesta. Y es importante porque en eso se basan todos los nuevos programas de la informática. Listo. Bueno, obviamente que no puede ser eso. Ustedes tienen que estructurar una presentación en la que desarrollen estos temas. No son respuestas directas a estas preguntas, sino que esto es el puntapié para que hagan un mínimo desarrollo de estos temas que les pueda llevar entre 3 y 5 minutos. Tómense el tiempo, vean cuáles son los distintos aspectos, completen la información, ¿sí? Bien. Está muy bueno tratar de armar alguna pequeña presentación, por ejemplo, una presentación en Drive que tenga, a ver, si ya calculan que más o menos van a poder decirlo de cada diapositiva en, no sé, medio minuto, 30 segundos, entonces yo necesito completar 3 minutos, ¿cuántas diapositivas tengo? Vayan regulando su presentación. Ya sé que hay preguntas en el chat de la llamada, pero las voy a contestar luego. Y ahora, esto también lo tienen en el aula virtual, les compartimos ya desde ahora cómo va a ser evaluado ese trabajo. Están cuáles son los criterios y cuál es la valoración que implica la nota, ¿sí? Menos de 6, 6, más de 6, y bueno, excelente, ¿no? 9 o 10. Esta es la grilla que vamos a utilizar para corregir los trabajos. Esto también es una guía para que ustedes sepan qué vamos a ver. Vamos a ver si entendieron el tema, vamos a ver cómo es la claridad con la que lo exponen, vamos a ver si se ve que trabajaron las dos personas y vamos a ver cómo es la presentación general. Y ahí, por ejemplo, cómo es el audio, cómo, si hay problemas, si se entiende lo que dicen. ¿Sí? Esta herramienta también ya la tienen en el aula virtual. Bueno, ahora sí, vuelvo, si me olvido de algo, volveré después a compartir. Y ahora voy a poder ver las preguntas del chat. Bien, no deja elegir consigna. Ángel, quiere decir que no pudiste poner en la planilla, no pudiste poner cuál era la... O sea, no pudiste editar, no pudiste poner en esa planilla el número de tu grupo o el nombre del grupo en algún... No, profe. Me deja solamente pedir para poder editarlo, pero ayer pedí, pero bueno, tenés que verlo vos eso, creo. Sí. Esperen. Ahí les di permiso para que puedan poner. Vuelvo aquí. Bien, entonces eso ya está. Lo que decía Ángel, Juliana, listo, bien. No, Juan Manuel, hay que subir el video, porque la presentación, la idea es que se va a ver en el video, ¿sí? Así que lo que hay que subir es un video. Melanie, sí, podemos
nos podés consultar acerca en general de cuál fue la información que recopilaron, más que mandar la información. Bien. Matías, el enlace del Drive está compartido en el documento con la consigna, pero lo puedo compartir allí. Bueno. Si podés hacerlo solo porque no tenés grupo. No, prefiero que no. Prefiero que hacer todos los esfuerzos primero para trabajar con alguien. Sí, no. Es necesario que salgan juntos los integrantes. Es necesario que se los vea a los dos juntos. Es una producción grupal. Por eso quiero que sea un video y que se vea a los dos. Claro, Santiago. Sí, cada consigna va a ser desarrollada por dos grupos, pero por supuesto en forma totalmente independiente. Cuanto más distintas sean las presentaciones, por eso cuanto menos compartan y cada uno trabaje por su lado, mejor será la evaluación, porque si una es copia de la otra, entonces no va. Bien, ¿con cuánto se aprueba? Con 7, como mínimo. Acá sí o sí, porque hay algunos que arrastran un 6 de los prompts y esos tienen que subir esa nota. Los que tienen 6 se tienen que sacar 8 acá, ¿sí? Y esta con 7 como mínimo. Así que los que tienen 6 en la actividad de prompt, ¿por qué les dijimos que estaba aprobada? Porque lo pueden levantar con un 8 en esta actividad. ¿Está claro esto de la calificación? La calificación para aprobar es un 7, pero ojo, los que tienen 6. A ninguno le quedó 6.50. Yo siempre redondeé. El 6.50 lo redondeé a 6 en prompts. Bien. Fecha de entrega, Agustín. Nosotros, hoy es martes, yo tengo que cerrar en el SIU las calificaciones para el viernes que viene. Así que ese es el plazo máximo. Yo les pediría que fuera hasta el jueves. ¿Sí? No, el enlace no, pero si ustedes lo tienen grabado en otro lado, lo suben ahí. Lo suben como un archivo. Pueden subir el video. Profe, sería jueves 19, ¿no? Sí. Matías, ¿sabés qué? No creo, mira, no sé si no te lo comprime, ¿eh? Pero bueno, no hagan videos tan pesados. Bueno, Profe, una consulta aquí. sí, Juan. En cuanto al video que subamos, ¿es estrictamente necesario que estemos los dos enfocados todo el tiempo en el video o podemos combinar, por ejemplo, una diapositiva, una imagen en el transcurso de todo el video, ¿no? Aparte que nosotros aparezcamos en el video, poner una imagen, por ejemplo, o poner una diapositiva con la voz de Sí, fondo, la voz en off, ¿eso se puede? totalmente eso se puede, Bien. pero yo quiero que aparezcan en el video y no que todo sea voz en off. No, claro, sí, eso No se que entendió. todo sea voz en off. En algún caso pueden unos segundos ir a una voz en off para determinadas cosas, porque pueden incorporar algo, un ejemplo que sea como narrado, ponele, bueno, listo, que eso vaya en Claro. una voz en off. Si yo tengo que, hay algunas consignas que se prestan para ese tipo de ejemplos. Por Ujú. ejemplo, qué sé yo, cuando se habla del lenguaje figurado, de las metáforas, de la ironía, etcétera, se puede poner algún ejemplo y la lectura de ese ejemplo se puede hacer con una voz en off. Pero si no, yo quiero que aparezcan en los videos los dos. Eso va a contar como si se puede observar un trabajo colaborativo, ¿eh? Bueno, Esteban, ahora vemos los que no tienen grupo.
Voy a mirar un poquito en el aula virtual cómo va lo de los grupos. Denme un minutito, ¿eh? Una consulta, profe. Sí, ¿Se escucha bien? No sé qué onda mi compu. sí. Una Lo que pasa consulta. es que me La escucho yo, hay consulta algo es- ahí con un parlante y me escucho yo. Claro, porque está con Bluetooth mi parlante. Eh, Debe ser eso. La pregunta es si hay que aparecer observando, hablando a la cámara por lo menos una oración, es sí o sí. O sea, que aparezca uno y el otro sí o sí, hablando a la cámara por lo menos un rato, es obligatorio, ¿no? Claro. Bien. No una oración, ¿no? Una oración no más, sino que a lo largo, digamos, ustedes graban un video que sea de 3 minutos, traten de que más o menos sea 1 minuto y medio el que use la palabra cada uno. ¿Sí? Bien, de una forma equilibrada, pero si vos lo vas, ¿cómo te puedo explicar? Usando Alternando. con video de ejemplo, claro, alternando con video de ejemplo, imágenes y todo, no es necesario que aparezcas siempre hablando vos. Podés ir hablando y te aparecen los videos, las imágenes. Sí. Creo que entiendo, Vladimir, pero no quiero que sea un video de imágenes o de un video de imágenes o de diapositivas de una presentación y que no se vean los que están hablando. Pueden poner ahí en cualquier presentación, en la de Google, por ejemplo, dice que se vea el orador con video activado o no. Sí, o lo podés hacer más fácil de grabarte con el celular y ya está. Yo no tengo problema con eso, pero lo pregunto por mi compañera para que se grabe. Claro, bueno, ahí lo ideal sería lo que está poniendo Ramiro. Está muy bueno eso para el trabajo colaborativo, es decir, se conectan los dos a un Meet y graban ese pedacito de llamada con un grabador de pantalla. Y van compartiendo la presentación y van hablando los dos al mismo tiempo. No tienen que estar en la misma casa, en el mismo ambiente, si no quieren, pero sí tienen que estar, como estamos ahora, compartiendo un espacio virtual, ¿no? Que no es lo mismo que decir, mira, yo grabo de acá hasta acá y después paso el otro y lo pego y ya está. No. Que compartan ese espacio del podcast. ¿Sí? Sí, sí, se entiende, profe. Bien, perfecto. Bien, entonces, el plazo, el ultimísimo plazo es el viernes, pero yo el viernes tengo que presentar las notas y yo no quisiera estar mirando todos los videos el viernes. Una vez que ustedes logran hacer el trabajo y lo presentan, listo. Es decir, ustedes cumplen con todos los requisitos de esta asignatura. Yo les voy a poner comentarios dentro del mismo Padlet. Debajo de lo que ustedes posteen van a tener el comentario y la calificación. ¿Sí? Si ustedes tienen que corregir algo, por ejemplo, porque no alcanzan al 7 o al 8 los que necesitan un 8, se los voy a poner ahí también. Siempre van a poder retirar el video y volver a poner otro. Hasta el momento en que yo congelo el Padlet y ya no lo pueden editar más. ¿Se entendió? Bien. Creo que faltan un montón todavía grupos para armar, entonces pónganse de acuerdo, aquellos que no tienen todavía grupo, o armen un grupo de uno y después inviten, como está haciendo Mirko, ¿no? Que está invitando ya con el nombre del grupo. ¿Sí?
El grupo lo pueden llamar con un número o lo pueden llamar con un nombre, que es lo que hizo Mirko. Si alguno está solo, cree un grupo, póngale un nombre y después invita a algún otro. ¿No te aparece la planilla, Mayra? Eso ya es raro, ¿eh? Porque yo veo que hay un montón de gente conectada en la planilla. Poné actualizar, o quizás es una cuestión de conectividad tuya, pero es una planilla de Drive como cualquiera. Está el link acá mismo en este mismo chat más arriba. Bueno. ¿Estamos? Sí. Tienen muchísimo tiempo. Yo tengo en cuenta también que quizás ustedes están hoy con un parcial, después cerrando matemática o lo que sea. Háganse un rato. No posteen cualquier cosa porque no me hagan trabajar inútilmente. Pongan ya un videito que para ustedes sea lo mejor posible, ¿sí? Investiguen un poco, pónganse de acuerdo. No es una actividad difícil, pero no se la saquen de encima poniendo cosas, digamos, malas, ¿sí? De mala calidad. Hagan el mejor esfuerzo y logramos todos terminar antes esta materia, ¿sí? Bueno. Los dejo, dejamos acá. Nada, les deseo toda la suerte del mundo en la carrera. Siempre digo, los espero en 5º año con el taller de escritura. En este caso, no sé si va a ser así, porque si bien yo creo que voy a seguir con ese taller, no sé si estaré hasta que lleguen allí. Pero bueno, les deseo la mejor de las suertes en toda la carrera y sobre todo, no dejen, plantéense siempre volver a intentar, aunque les vaya mal en algo, ¿sí? Siempre decimos algo y es que las carreras universitarias son para gente común, para gente como nosotros, como ustedes y como yo. No son imposibles, no son para genios, ¿no? Los genios son los que están en otro lado. Se inventaron, no sé, redes sociales o qué sé yo por su lado, etcétera. No. Los que estamos acá estudiando podemos recibirnos, todos. Así que nada, los quiero mucho y bueno, fueron mi última experiencia de cursado de esta materia. No lo puedo creer. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Que ande muy bien. Saludos. Gracias por las palabras, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Gracias. Profe.